En este momento estamos aquí en un hotel céntrico de la capital argentina, Buenos Aires, con el compañero y profesor emérito Jorge Weinstein. No es la primera vez que hablamos, Jorge, ¿no? No. Hemos hablado muchas veces. ¿Por qué? Porque Jorge es realmente uno de los más destacados conocedores sobre no solamente la economía argentina, porque es economista, sino también sobre las conclusiones en momento complicado para un extranjero que viene a Argentina para entender la coyuntura política. Jorge trabaja con una organización también como CIEP, Centro Internacional de Información Estratégica y Prospectiva, en la Universidad de La Plata. Bueno, Jorge, ¿qué conclusiones sacamos, qué lectura haces tú sobre la caída del kirchnerismo, como generalmente lo hagan en la prensa, de los 2 años de kirchnerismo en Argentina, y cuáles fueron más o menos los factores que resultó que una alternativa de la extrema derecha dura fue presidente, ganó las elecciones presidenciales el año pasado? Claro, hay que ver me parece dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de un gobierno progresista que tomó medidas que tendieron a mejorar la situación de la mayoría de la población, y especialmente de la población trabajadora, de los sectores marginales, pero que lo hizo sin afectar las bases estructurales del sistema. O sea, los grandes grupos económicos no fueron tocados. El gran grupo mediático que hay en la Argentina, que además de ser un grupo mediático es un gran grupo económico, es el grupo Clarín, que es algo parecido a lo que sería la Red O Globo en Brasil o otros grupos de ese tipo en otros lugares del mundo, intentó ser retocado, democratizado por el gobierno de Cristina Kirchner a través de una ley. Pero lo que pasa es que la derecha cuenta a su favor con el Poder Judicial, que es realmente más que un Poder Judicial, es una mafia judicial, y el gobierno de Cristina no pudo modificar a esa mafia judicial. En consecuencia, cuando intentó democratizar los medios de comunicación, se encontró con fallos judiciales que le impedían hacerlo. Pero así ocurrió con muchas otras medidas. O sea, ese fue un gobierno permanentemente acosado por el Poder Judicial, permanentemente acosado por el poder mediático, a lo cual la respuesta lógica hubiera sido que ese gobierno se hubiera apoyado cada vez más en el movimiento popular para confrontar, pero no lo hizo. Pretendió siempre obtener, victorias, ventajas, avances, pero al interior del sistema. Incluso ellos se han vanagloriado de nunca haber transgredido los límites del sistema. Yo creo que ese es problema 1. El problema 2 es que la derecha política y los grandes grupos económicos, los más concentrados, y en realidad cuando yo hablo de derecha política y grandes grupos económicos concentrados estoy diciendo que es lo mismo. En realidad lo que existe en Argentina es una articulación de tipo mafioso entre grupos o componentes, más que grupos, componentes económicas, mediáticas, políticas, judiciales, etcétera. Ahora, todos estos grupos venían de haber sido muy fuertemente golpeados a comienzos de la década pasada, donde hubo grandes sublevaciones populares en la Argentina. 2001-2002. Bueno, la situación económica se recompuso, estos grupos se recompusieron también, y la situación económica se recompuso porque el gobierno de los Kirchner adoptó una política keynesiana, no muy radical, pero en última instancia keynesiana, o sea, apoyó el desarrollo del mercado interno, lo hizo sin afectar los intereses principales del sistema, ¿no es cierto? Lo hizo, consiguió cosas, pero claro, lo que ocurrió fue que mientras la situación internacional
que en términos argentinos quiere decir el precio de sus exportaciones de productos primarios, o sea, las commodities argentinas tuvieron buenos precios internacionales, el gobierno pudo al mismo tiempo satisfacer los apetitos de estos grandes grupos económicos concentrados y mejorar al mismo tiempo la situación popular. Pudo hacer las dos cosas. Eso se termina después del 2008, cuando viene la gran crisis financiera internacional, cuando los precios de las commodities ya no crecen más a la misma velocidad, pero sobre todo desde mediados del 2014, cuando se derrumban los precios de commodities. ¿No es cierto? Lo más espectacular es el precio del petróleo, pero cae el petróleo, cae la soja, cae el trigo, cae el maíz, cae el cobre, cae todo. Entonces estos grupos empiezan a tener problemas en realización de beneficios, y esos problemas no los pueden resolver con el gobierno kirchnerista porque ellos lo que pretendían era una gran devaluación del tipo de cambio, lo cual implicaba que a un cambio, supongamos, de 9 pesos 50 por cada dólar pasara a 15, de ese modo obtenían grandes beneficios en sus exportaciones. Los kirchneristas, si hacían eso, iban a provocar una suba de precios fenomenal y un gran deterioro de salarios reales. Eso los iba a dejar sin base popular. Entonces, evidentemente, con el kirchnerismo eso no se podía hacer, y yo diría que la crisis internacional golpeó las puertas de la Argentina a través de una brutal presión de la derecha. Sobre todo el 2008, ¿no? A partir del 2008, y se fue acentuando. Se suavizó un poco, digamos, en el 2010, cuando hay una recuperación económica, pero se fue agravando desde el 2012, 2013, 2014, y se agravó de una manera tremenda en 2015. Ahora, esa es la situación donde la derecha fue, a través de una campaña mediática colosal, ¿no es cierto?, aprovechando la debilidad del kirchnerismo y sobre todo aprovechando un fenómeno, ¿no es cierto?, que no es un fenómeno típicamente o solamente argentino, eso se da en Brasil, se da en Venezuela, se da en Francia, se da en Hungría. Hay un fenómeno en estos momentos, yo diría, por lo menos europeo, americano, porque sea también los Estados Unidos, de radicalización neofascista de sectores importantes de clases medias. Mi criterio es que no es un fenómeno solamente europeo-americano, sino que se da en otros lugares del mundo. Yo creo que el fenómeno, por ejemplo, de Ejército Islámico o Estado Islámico, más allá de que es una organización manipulada por la CIA y todo lo demás, tiene una base social de sectores de clases medias y de lumpen radicalizados que, por supuesto, que la CIA, los organismos de seguridad o la parte de inteligencia norteamericana aprovechó para hacer lo que ya conocemos allí, ¿no es cierto? Pero, digamos, en América Latina hay un fenómeno de clases medias de tipo fascista, y eso se dio en la Argentina. Entonces acá se da esta combinación de crisis internacional, violentas presiones de los grupos más concentrados, y este ascenso, digamos, neofascista de clases medias. El gobierno kirchnerista se vio acorralado y lo único que pudo hacer frente a esa embestida de la derecha fue ceder posiciones, y la última maniobra para sobrevivir que hizo el kirchnerismo fue poner como candidato a presidente a un hombre de su ala derecha. Lo puso Daniel Scioli, que ni siquiera es un kirchnerista puro, es un semi-kirchnerista que había sido alto funcionario del gobierno neoliberal de Carlos Menem, ¿no es cierto? De ahí viene este hombre. Y entonces lo que supone el grupo kirchnerista y sobre todo Cristina Kirchner es que él va a servir de puente para una suerte de negociación con los grupos económicos, con los Estados Unidos, y ellos suponían que 2016 iba a ser un año de negociación, muy conflictiva, muy contradictoria. Lo que en realidad ocurrió fue que ellos, al ceder posiciones, eso generó una arremetida todavía mucho más fuerte de la derecha, un encrespamiento de la radicalización de las clases medias, y se dio un movimiento irresistible que empezó a crecer, crecía por semanas, ¿no es cierto? Y a medida que crecía, además se iba radicalizando cada vez más hacia la derecha, porque si hubiera podido, muchos suponían que al crecer iban a moderar sus posiciones la derecha para tratar de conquistar votos. No es así, y los que suponían que se iba a moderar es porque no saben cómo ocurren los fenómenos fascistas. Los fenómenos fascistas crecen y se radicalizan, y su objetivo es el poder, su programa es el poder. Y yo ahí te diría un segundo tema, que aunque no me lo hayas preguntado, va inmediatamente después, que es lo que se produce en realidad
en diciembre del año pasado fue el derrumbe del kirchnerismo. El kirchnerismo implotó y fue rebasado por una ola de derecha, ante lo cual, ya en el mes de enero y hasta en el mes de febrero ahora, en algunos círculos académicos se discute cuál es el nuevo modelo de acumulación que hay en la Argentina. Entonces, la cosa es muy rara porque dicen, bueno, si el modelo de acumulación es lo que indican las medidas del gobierno, de Macri, hizo una gigantesca devaluación del 50%, ¿no es cierto?, que provocó una gran transferencia de ingresos, un derrumbe de salarios reales, una inflación colosal, y llenó los bolsillos de los grupos exportadores de materias primas. Entonces uno piensa, bueno, entonces el modelo sería transformar a la Argentina, la economía argentina, en una economía elitista, agroexportadora, o si tú lo quieres, como ahora se está exportando productos mineros, y además Macri ha eliminado los impuestos a las empresas mineras, impuestos para la exportación, entonces sería un modelo agrominero exportador. Claro, pero ¿cómo es que está ocurriendo eso si los mercados internacionales están cayendo? O sea, estarían armando un modelo agroexportador con los precios de las commodities cayendo. O sea, están locos. Estarían armando un modelo agrominero, o sea, apoyando la minería exportadora, y los precios de los minerales están cayendo. Es una contradicción terrible, ¿no es cierto? Mi respuesta, nosotros estamos discutiendo mucho en grupos de investigación y eso, y entonces yo tomando un dicho de un personaje autoritario europeo de los años 20, 30, mejor no mencionar al personaje, al cual le preguntan si en su país es fácil o difícil gobernar. Y este señor dijo aquella vez que gobernar a su país no era ni fácil ni difícil, que era francamente imposible. Entonces yo lo que digo es que detectar cuál es el modelo de acumulación del gobierno de Macri no es una tarea fácil, tampoco es una tarea difícil, es prácticamente una tarea imposible. No hay un modelo de acumulación. Lo que hay es grupos de poder económico que se han hecho cargo del gobierno y que están armando un gigantesco proceso de saqueo. Produciendo un gigantesco saqueo. Para darte cifras. Porque, disculpa, están también colocando en los diferentes ministerios ex gerentes o ex jefes de grandes corporaciones internacionales. No son ex gerentes, eran hasta el día anterior de ocupar cargo, eran gerentes. No es que habían sido gerentes hace 10 años, no. Las grandes empresas, ¿no es cierto? Yo qué sé, o General Motors, LAN, no sé empresas de electricidad, Shell, yo qué sé, pusieron a sus gerentes. Entonces vos tenés en los ministerios a los gerentes, o por ejemplo, el ministro de Hacienda, ahora se llama así el ministro de Economía, el ministro de Hacienda es uno de los grandes operadores del HSBC, es un gran operador, Pratier. Que lavaba narcodólares. Además narcodólares, es el gran operador en la Argentina de ese banco. Por ejemplo, no es que, es decir, hay una diferencia entre este gobierno actual y todos los gobiernos anteriores, incluso los gobiernos de derecha que ha habido en otros momentos, que los gobiernos de derecha usaban a los políticos, los corrompían. Se dice que este es un gobierno que no necesita corromper a ningún ministro, porque están directamente la gente de las empresas en el gobierno, no necesitan corromper a nadie. Pero lo que te digo es lo siguiente, los grupos agroexportadores consiguieron la devaluación, con lo cual obtuvieron con esa devaluación lo que no pueden obtener el comercio internacional. Acá no hay ningún modelo de acumulación agroexportador, son simplemente los grandes exportadores que han llenado los bolsillos. Con los mineros es igual. Entonces no hay un modelo de acumulación, lo que hay es un gran pillaje. Se considera que las transferencias de ingresos que han hecho por devaluación, por eliminación de impuestos a exportación, que acá se les llama retenciones, a los grupos de productos primarios agrarios, a la liberación de exportaciones ganaderas, de productos mineros, suba de tasas de interés, porque otros decían, bueno, son los grupos financieros, también se han beneficiado los grupos financieros. Bueno, todo eso está implicando una transferencia del orden de los 100.000 millones de dólares. Para darte una idea de magnitud, el Producto Bruto argentino es de más o menos 600.000 millones de dólares. O sea, es un sexto del Producto Bruto que lo han transferido en 2 meses de gobierno. En la historia económica de Argentina nunca se ha dado una cosa parecida. Han reducido los salarios reales
a la mitad. O sea, en dólares, la devaluación ha sido el 50%. El 50% que han caído los salarios reales. Lo que pasa es que el concepto del salario real es un concepto abstracto. No es lo mismo el salario real de un gerente que el salario real de un obrero de muy baja calificación. ¿Por qué? Porque el gerente tiene un perfil de consumo muy distinto al de baja calificación. El de baja calificación consume el grueso de su salario en alimentos, probablemente en vestimenta, en cosas que él en remedios. Ahí consume el 70% de su salario. El gerente de una empresa, que también probablemente ha sido un asalariado, en alimentos debe consumir el 5% de su salario. Pero lo que más han subido los precios es precisamente de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de caída de salarios reales, y cuando se usa el término salario real promedio, es verdad y no es verdad, porque no es lo mismo el salario de un sector de baja calificación que de alto. Para un sector de baja calificación la caída de salario ha sido mucho mayor. Entonces, mucha gente todavía no ha reaccionado, o sea, del golpe ha sido tremendo, están recién empezando a reaccionar. Para darte un dato, yo qué sé, los argentinos son muy consumidores de carne. Normalmente el fin de semana le gusta a la gente comer el asadito famoso y esto. Lo que se llama el asado, la carne de asado, que es un corte especial de la vaca, costaba más o menos 70 pesos el kilo, podía llegar a 80 pesos. En 2 meses ha subido a 150, 160 pesos. El doble. El ministro actual de Agricultura, que por supuesto antes de ser ministro de Agricultura eran los grandes personajes de las corporaciones agrarias, o sea, lo pusieron directamente de un ministro, lo interpelaron los periodistas y le dicen, pero ¿cómo es esta suba del precio de la carne? Dice, pero ha subido tremendamente, dice, hay cortes de carne que han subido al doble. Dice, bueno, sí, han subido al doble, dice, el lomo, es un corte de carne que se llama lomo, esa es carne que se usa para exportar, dice, la consumen en el exterior. Los argentinos no consumimos eso, solamente la gente enferma se le da eso. O sea, son de un cinismo absoluto. O el ministro de Energía, que es un hombre de una gran corporación energética, Aranguren, la suba energética ha sido en algunos casos del 400%. 400%. Dice, bueno, dice, eso tienen que pagarlo. Dice, eso va a ayudar a que se consuma menos energía y entonces no vamos a tener crisis energética. O sea, son brutales, son cínicos, es terrible. Entonces, primer cosa que yo te podría decir es que no hay un plan estratégico de largo plazo en este gobierno. Incluso hay muchas peleas internas porque hay distintos grupos económicos que se están peleando por el botín. Hay muchas contradicciones internas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es un gobierno que empezó a perder la popularidad que tenía en las clases medias desde el primer día de gobierno cuando empieza a tomar las medidas. De todos modos sigue todavía con mucha fuerza elementos de fascismo, elementos de racismo en las clases medias fomentadas por los medios de comunicación, pero yo considero que eso gradualmente se va a ir extinguiendo, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de los grupos marginados de la sociedad que fueron favorecidos con diferentes subvenciones, diferentes reformas, sobre todo al principio de los gobiernos kirchneristas, 2003, 2004, ¿no? ¿Te refieres al sector informal de vendedores o pequeños comerciantes que han sido víctimas también por el despido cuando han privatizado, o sea, han salido al mercado laboral más o menos? Mira, en Argentina aproximadamente el 40% de los asalariados trabajan en negro, o sea, no están registrados. Yeah. Un asalariado que no está registrado, su patrón no aporta a la seguridad social, o sea que en principio no debería tener jubilación cuando tenga la edad de jubilarse. Claro. Tampoco recibe lo que acá recibe cualquier trabajador registrado, que es que además de su sueldo básico, recibe una asignación especial según la cantidad de hijos que tiene, ¿no es cierto? Incluso hay asignación especial para hijos que están en edad escolar, ese tipo de cosas. Un trabajador no registrado no recibe esa asignación. Entonces lo que hizo el gobierno kirchnerista fue a ese trabajador no registrado, simplemente bastaba con que una madre
o un padre también, fuera a una municipalidad, una área de gobierno y decía, mire, acá están mis hijos, yo no estoy registrado en ningún trabajo, estos chicos, automáticamente el gobierno les daba una asignación mínima, no una gran, para que puedan ir a la escuela, para que puedan alimentarse, etcétera, ¿no es cierto? Eso se llamó asignación universal por hijo, o sea que a cada hijo le daban una asignación y la obligación que tenía la madre o el padre era vacunarlo, o sea, ir con todas las vacunas al día e ir con el certificado de la escuela, que ese chico va a la escuela, o sea, la obligación de que el chico vaya a la escuela y de que se vacune, nada más, y con eso le daban una asignación. Eso, sobre la base de eso, hubo una campaña de prensa colosal diciendo que el gobierno estaba subsidiando vagos, mujeres que lo que hacían era tener hijos para cobrar esa asignación. O sea, una campaña infame de gente muy humilde, gente que mucha que estaba en la indigencia y que eso lo que le podía servir era simplemente para poder tomar un plato de sopa, eso era todo. Y hubo una campaña racista, reaccionaria, tremenda, y empezaron a motivar sectores de clases medias, diciéndole, ve, usted trabaja y no le dan nada, y este que no trabaja le dan. Es falso. El 99% de los que cobraban esa asignación por hijo es gente que hacía trabajos informales. Porque con esa asignación por hijo no se podía vivir. Originalmente creo que eran 200 pesos, 300 pesos por hijo, con eso no alcanza ni para nada. O sea, entre 15 a 20 dólares por mes. Sí, o a veces un poquito más, con 3 hijos podrían llegar a más que eso, pero eso alcanza, pues yo qué sé, para comprar un par de zapatillas y 4 cosas, simplemente, o para que no caigan en la miseria absoluta, podía ocurrir también. Por ejemplo, muchas madres solteras, que son mujeres que muchas veces no pueden tomar grandes trabajos porque tienen que atender a los chicos. Entonces, tienen que atender a los chicos, tienen que trabajar, entonces agarran cualquier trabajo, entonces es una ayuda que les puede servir. En cualquier país capitalista mínimamente civilizado existe ese tipo de subsidios. Pero acá pusieron el grito en el cielo diciendo que eso era un subsidio a los vagos que no quieren trabajar. ¿No es cierto? Entonces se armó toda una campaña terrible de la derecha que empezó a tener connotaciones claramente reaccionarias, fascistas, no se la puede calificar de otra manera. Y eso a partir de ese argumento, y luego el argumento típico que se usa en todo, esas son las campañas CIA que se organizan en cualquier lugar, acusar al gobierno de corrupción. Sabemos que todo gobierno burgués normalmente es corrupto, eso ya se sabe. Imagínense el nivel de corrupción de este gobierno que ha armado un robo de 100.000 millones de dólares. Pero ellos atacan otro tipo de corrupción, que es que el funcionario tal, en lugar de cobrar un sueldo X, cobró un sueldo más alto, ese tipo de... La cosa se llama la corruptela, la pequeña corrupción. Puede a veces ser más grande la corrupción también, pero los medios de comunicación se dedicaban a denunciar la corrupción del gobierno. Que yo diría que en un 70-80% de los casos eran denuncias falsas. Por ejemplo, un chico economista que llegó a ministro de Economía que se llama Kichilov, que además hubo un tema también de carácter racista en contra de él, pero además de ese tema, un día el diario más importante de la Argentina, que se llama Clarín, puso en el titular que ese señor Kichilov estaba cobrando un salario mensual de 400.000 pesos. Y que eso era porque cobraba además un sueldo como ministro, cobraba un sueldo como asesor de YPF, de la empresa petrolífera, y que no sé qué otros más. Entonces, bueno, inmediatamente ese Kichilov mostró que él efectivamente, asesoraba YPF, pero que todo el tiempo que asesoró consta en las reuniones de directorio que él no cobra un centavo, no hay ningún depósito a ninguna cuenta de él, él nunca cobró nada, que fue ad honorem. Y que él vive del salario de ministro, vive de eso. Incluso este hombre es investigador del Consejo de Ciencias, de CONICET, que es el equivalente a lo que sería el CNRS de Francia, eso, y renunció a su sueldo CONICET para cobrar el sueldo de ministro, que es mejor que el otro, pero vivía de eso. Bueno, se probó que todo era falso y Clarín nunca dijo que se había equivocado. O otra cosa peor, un día Clarín dice que el hijo de Cristina Kirchner, que ahora es diputado, Máximo Kirchner, tenía una cuenta fabulosa en un banco, creo que en las Islas Caimán o no sé qué isla, en un banco X. Nombró el banco, la cuenta y la cantidad de dinero que tenía en esa cuenta.
Bueno, al otro día dice, en primer lugar no tengo ninguna cuenta en el exterior, esa cuenta no existe, pero hay algo mucho más grave, que ese banco que ustedes dicen no existe el banco. Invento todo. Todo. Y nada, y siguieron con otra cosa, al otro día otra cosa. O sea, son campañas, pero terribles. Cuando yo tengo una campaña, no es que salió en un titular de ese diario. Ese diario además tiene el canal de televisión más fuerte de la Argentina, el canal de noticias, que se llama Todo Noticias, TN, y vos vas a cualquier bar de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, y vas a ver en esos bares la televisión, la gente mirando eso todo el día. Y eso estaban con eso a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el día, durante 3 días. Cuando se terminó, no apareció más, aparecía otra noticia. Por ejemplo, ahora en estos días, este canal TN armó una campaña terrible contra Milagro Sala. Milagro Sala es una dirigente social de origen popular, ¿no es cierto? En parte algunos son de origen de pueblos originarios, otros mestizos, del norte, extremo norte de la Argentina, de Jujuy. Hay un gobernador que se acaba de hacer cargo de la provincia, que es un reaccionario, un tipo tremendo, ¿no? Al primer día que se hizo cargo de la gobernación, hizo una especie de golpe de Estado en el sistema judicial y reformó el sistema judicial, y los diputados de él que votaron a favor de la reforma del sistema judicial los nombró miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, o sea que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en un grupo, y en una persona y en su grupo. Es lo que se llama suma del poder público, que es una manera técnica para definir una dictadura, ¿no es cierto? Es la suma del poder público. Este tipo, la suma del poder público, pone en prisión a esta dirigente social, Milagro Sala. Que era incluso diputada, ¿no? Diputada del Parlamento Latinoamericano. O sea, violando sus fueros de diputado, toda la guerra la metió presa. Y incluso en el acto mismo de ponerla en prisión, fue el ministro de Seguridad de él hasta la casa de ella, y con la policía, y la detuvo. Orden de un juez que era un juez de ellos, todo. Muy bien. Completamente ilegal. La acusación es una estupidez. La acusa de incitar al tumulto. O sea, que gente de ella se ha puesto en una plaza central pidiendo una serie de reivindicaciones, y que ella es la instigadora de eso, y en consecuencia no hay ninguna penalidad, no existe ninguna ley que condene a alguien a prisión por eso. Lo máximo que te pueden hacer es cobrarte una multa. El juez ordenó que vaya a prisión. Bueno. En realidad era una oposición política en esa región. Claro, porque Milagro Sala es la dirigente social más importante del norte argentino, que hacían autoconstrucción de viviendas populares, muy parecido a lo que hace el Movimiento Sin Tierra de Brasil, muy parecido. También en Ecuador el gobierno... Hacen eso, y con eso construyeron casi 10.000 viviendas. Jamás en la historia de esa provincia se construyeron tanta cantidad. Entonces, y se da la casualidad de que este gobernador es dueño de la principal empresa inmobiliaria de la provincia. Entonces, arruinó el negocio. Entonces, la encarcelaron. Pero digo, además lo que son los medios de comunicación, la encarcelaron, una barbaridad, protestas internacionales, hasta el Papa le mandó un rosario bendecido a Milagro Sala, una locura. Y no hay manera de que la sigan teniendo en prisión, no pueden tener en prisión por eso. Entonces, muy bien, el juez ordenó su libertad e inmediatamente ordenó su encarcelamiento por una nueva investigación que estaba haciendo, que la acusan de manejo fraudulento de esa construcción de esas casas, pero no hay ninguna prueba de nada, sigue en prisión. ¿Qué pasa? Las movilizaciones por Milagro Sala son cada día más grandes. Empezaron primero con unos cortes de ruta, a la otra semana más cortes de ruta, más la última semana de cortes de ruta en todo el país. Y mañana va a haber una gran movilización en la Argentina, que es por el despido de trabajadores estatales, pero también por la liberación de Milagro Sala. Es la primera presa política que hay en la Argentina en muchos años, ¿no es cierto? Entonces el diario Clarín, la TN de Noticias, hace ya 2 o 3 días, todo el día y a toda hora ha lanzado una campaña terrible con Milagro Sala, que muestra a unos señores llevando unas bolsas de dinero, que puede ser vos y yo que llevamos unas bolsas, diciendo que eso es un dinero que va para Milagro Sala. O sea, no hay prueba de nada. Y todo el día, ese es machacando. Todo el día machacando. Es una coincidencia que la primera decisión de Macri también era revocar la ley de los medios de comunicación, que
como tú has dicho, nunca llegó a aplicarse porque por la mafia judicial que existe en Argentina desde la dictadura, y ahora al servicio a Macri, o sea, aceptaba siempre la impugnación por parte de los abogados de cualquiera de Clarín. Mira, lo más terrible que nombró como jefe de los medios de comunicación audiovisuales un tipo que se llama Aguad, que es un tipo terrible, ultraderecha, cordobés, del interior de Argentina. Se hace cargo de eso y lo primero que hace es anunciar la derogación de la ley por un decreto. O sea, un decreto deroga la ley. Derogaron la ley por lo que acá se llama decreto de necesidad y urgencia, que solamente tiene vigencia en situaciones muy excepcionales y además si no funciona el Parlamento. O sea, suponete de que en el mes de enero está cerrado el Parlamento y no sé, un país decide invadir la Argentina. Entonces, bueno, el presidente de la República declara una ley de movilización, yo qué sé, sin acudir al Parlamento, digamos, no hay tiempo para acudir al Parlamento, digamos, ese es el sentido de esa ley de necesidad y urgencia. Pero Macri ha decretado casi 80 leyes de necesidad y urgencia en estos 2 meses, por las cosas más diversas, entre otras este tema. Entonces, deroga la ley anterior y restablece la ley de la época de la dictadura, ¿no es cierto? La ley de comunicación audiovisual de la época de la dictadura. Y este ministro Aguad dice en declaración a la prensa, dice, bueno, pero ha derogado una ley, ¿por qué no acudió al Parlamento? ¿Por qué no respetó la ley? Dice, bueno, pero una ley no puede estar por encima de la autoridad del presidente. ¿Y la Constitución? Bueno, eso, el único caso que yo he visto algo parecido es en España. Tú sabes cómo juran los ministros. Sí, sí. Primero juran por el rey y después por la Constitución. ¿Sabías? Se jura por lealtad al rey, claro, y por la Constitución. Esto parecería ser parecido. Supongo que ¿Y el rey fue designado por Franco? Claro, por el jefe de Estado. En España el jefe de Estado no lo designa el pueblo. Lo designó Franco y luego los que designó Franco designan al nuevo. O sea, eso es y a Franco supongamos que lo haya designado Dios. Entonces acá parecería que es una situación parecida, que tenemos una especie de príncipe que está por encima de la ley. El Clarín es un monopolio que, lo que he leído por aquí, tiene más o menos unos 280 diferentes medios de comunicación de todo tipo, de internet, de prensa escrita, radio y televisión. Todo. O sea, impresionante la monopolización, o sea, el monopolio que tiene ese grupo. Incluso ahora, gracias a Macri, ha adoptado una medida por la cual le ceden a ellos el 4G. O sea que ellos van a tener toda la transmisión de fútbol ¿cómo se llama? Por teléfono celular. Y le da además la concesión, prácticamente va a tener el dominio de los teléfonos celulares. Esto va a ser el grupo Clarín. No, pero ellos no solamente son dueños de todo eso. La producción de papel en la Argentina la tienen ellos. O sea, cualquier publicación que sale le tiene que comprar papel al grupo Clarín. No solo eso, tienen empresas agropecuarias, industrias de diversos tipos. Es un grupo económico, mediático, además, por supuesto, con una fuerza tremenda dentro del Poder Judicial. Es una especie de Estado dentro del Estado a esta altura, ¿no? Muy, muy fuerte, muy poderoso. ¿Tiene muchos abogados también en su grupo? Sí, tiene abogados, pero yo creo que no necesita tener muchos abogados porque tiene los jueces. Sí. ¿Para qué quiere tener abogados? Tienen los jueces. En realidad en la Argentina hay una docena de grupos que prácticamente manejan la economía. Uno de esos es el grupo Clarín. Manejan la economía, manejan los medios de comunicación, manejan la derecha política, el centro político, manejan el Poder Judicial. Ese es un grupo mafioso, pero que en realidad no es un grupo articulado como grupo. Se unen contra un enemigo común, que fue este caso el de los kirchneristas, los sacaron del gobierno, pero después tienen intereses divergentes, o sea que probablemente se empiezan a matar entre ellos, eso se verá también. En este momento hay fuertes peleas entre ellos. Cuando era muchacho, en la década de 50, mi papá compraba latas, conservas, beef, corned beef, y exportaba de Argentina. Era
para nosotros de la clase populares en Suecia es una cosa muy deliciosa. Quizás no era tan sana la carne, pero de todas maneras en esa época que Argentina ya tenía fama de ser un exportador de buena carne, de todo tipo. También como un granero de América Latina, también el campo, pero tú me has dicho que hoy en día, por ejemplo, la producción del agro, etcétera, está controlada más o menos por diferentes fondos financieros especulativos, que puede ser los dueños que puede estar en Miami o Nueva York, o en Bruselas o en París. Cuéntanos un poco, ¿cómo ahora está el campo en Argentina? ¿Qué ha significado en los últimos 20, 30 años la transformación del famoso campo argentino, las pampas, etc.? Sí, el campo tiene, digamos, la tradición es, bueno, en primer lugar fue el exterminio de los indios, y hacia fines entonces del siglo XIX se constituyen grandes propiedades terratenientes, que son lo que aquí se llama propiedades agropecuarias, porque en realidad era ganadería y agricultura. El fundamento es la ganadería y era la exportación de carne. Sobre todo fue la exportación de carne al mercado británico. Por eso es que las razas de vacas que hay en la Argentina son razas que vienen de Inglaterra. Hereford, Aberdeen Angus, Shorton, esas son las vacas en la Pampa. Estaba la vaquita criolla, pero la vaquita criolla desapareció con los últimos indios, los últimos gauchos, digamos, eso terminó. Vinieron las vacas inglesas, que son vacas que tenían ciertas características, por ejemplo, que además comiendo pastos naturales, no son vacas alimentadas a corral, ¿no es cierto?, sino comiendo pastos naturales, y además con lo que fue la tecnología del enfriado. O sea, la carne primero se congelaba y se exportaba, pero luego se podía poner a una temperatura que no era el congelado, o sea, el enfriado mantenía el sabor de la carne, y eso iba para las clases altas de Inglaterra. Lo que tú comiste como corned beef en Suecia, eso no era lo que comía la clase alta inglesa, pero tampoco lo comían normalmente los argentinos. Eso se exportaba, era cualquier carne que se exportaba, digamos, puede ser carne de un toro viejo, lo que eso se pica chiquito. Carne prensada. Sí, picada, molida, eso no. Acá no se comía eso normalmente. Bueno, de todos modos, para hacer la agricultura, los grandes terratenientes no eran agricultores. Entonces normalmente importaron mano de obra agrícola de Europa, italianos, españoles o de otras nacionalidades, y normalmente eso era gente al cual se le daba una porción de tierra en alquiler, cultivaba trigo, cultivaba maíz y tenía la obligación de dejar cultivada con alfalfa, que es lo que comían las vacas cuando se retiraba de esa tierra. O sea, era una mezcla de agricultura y de ganadería, y que después fue eso perfeccionándose, modificándose, pero yo diría que básicamente esa estructura agrícola-ganadera se mantuvo, yo diría que hasta los años 60, todavía del siglo pasado, ¿no es cierto? Hasta 1960, 1970 todavía. La gran revolución acá es la revolución de la soja, la revolución sojera, ¿no es cierto? Eso transforma completamente las pampas, acorrala a la ganadería, o sea, la ganadería ya pasa a un muy segundo plano, y la agricultura se transforma básicamente en una agricultura de soja, pero ya también de una agricultura de maíz y una agricultura de trigo, porque la revolución no es solamente de la soja, es la revolución de Monsanto. O sea, llega la revolución del transgénico, o sea, la semilla transgénica, que es una semilla que tiene la característica que no se puede autorreproducir, o sea, cuando tú recoges la cosecha, no recoges semillas que después puedes volver a sembrar, hay que volver a comprar la semilla a Monsanto, ¿no es cierto? Bueno, o sea, eso es primera ruptura. Todo el combo. Claro, todo el combo, pero además es una semilla que puede tener una gran productividad, o sea, la productividad puede triplicarse, cuadruplicarse en relación a la producción tradicional, pero previamente hay que hacer un proceso de desmalezamiento del campo, para lo cual se arroja, por ejemplo, desmalezantes terribles, ¿no es cierto?, de agroquímicos de tipo glifosato, que matan absolutamente no solo la mala hierba, no solamente la maleza, sino cualquier cosa que ande por ahí. Eso obliga a poner cantidades crecientes de fertilizante para que esa tierra sea productiva. O sea que se empieza a producir en las pampas argentinas, pero también en Uruguay, también en las pampas de Brasil, en Paraguay, un proceso de crecimiento gigantesco de la productividad de la tierra, pero al mismo tiempo de destrucción de la tierra.
porque a la tierra al cual se le pone durante varios años, se le tira glifosato, y además ni siquiera se la rotura, o sea, se la airea, sino que se hace la siembra directa, eso termina estropeando, termina matando la tierra. La tierra es una realidad viviente. En la tierra hay lombrices, hay hormiguitas, a veces no nos gustan porque nos pican, pero o sea, hay vida, es vida, ¿no? Esa vida, este tipo de producción la mata. Entonces, la producción agrícola que empieza a ser dominante en la Argentina es una producción que mata la tierra, que tiene una alta productividad y que se realiza con un sistema de mecanización como nunca antes ha sido conocida. Entonces, ¿qué quiere decir hoy en día una gran explotación sojera en la Argentina? O en Uruguay o en Paraguay. Yo que sé, puede ser 4.000 hectáreas, suponete, puede ser más también, 4.000 hectáreas. ¿Cómo se cultivan esas 4.000 hectáreas? Muy bien, se arma lo que acá se denomina un pool de siembra, que puede ser un banco o un financista, alguien que conoce el lugar, y entonces, y algunos más que ponen el dinero, 4 o 5, alguien se hace cargo de la administración, contratan lo que se llama un contratista. El contratista lo que hace es con grandes maquinarias, primero desmaleza, después siembra y después recoge la cosecha. Para eso, 4.000 hectáreas se la puede trabajar con una media docena de personas. Se acabó el campesino. Entonces lo que se ha producido en la zona pampeana fue una expulsión en masa de población rural. Los que eran pequeños propietarios rurales, o sea que tenían lo que en la Argentina es un pequeño propietario rural, no es un tipo con 200, 300 hectáreas, las alquila a un pool de siembra, a un grupo sojero, y entonces ellos le dan un alquiler y ese hombre con ese alquiler se va a vivir al pueblo y no trabaja más. Mientras esa tierra rinda. Al año número 10, número 15, no la puede alquilar más porque esa es tierra muerta. ¿En qué terminará ese hombre? Nadie le interesa ya. Entonces el grupo, digamos, lo que fue la vieja oligarquía agropecuaria, ganadera, terrateniente, eso no existe más. Hoy en día son grandes capitalistas cuyo comportamiento se parece mucho al capitalista financiero. Incluso son gente, por ejemplo ahora que el precio de las commodities ha caído brutalmente, o no invierten en nada, hay campos que están sin sembrar, o lo que hacen es invertir, recoger, y como hay lo que se llama aquí el silo bolsa, que es un sistema de almacenaje a través de grandes bolsas de plástico, un plástico muy resistente que aguanta la lluvia, aguanta la inclemencia del tiempo y eso. Entonces los grandes grupos recogen, lo venden a grupos más grandes, esos concentran toda la producción, lo acumulan en lo que se llama los silo bolsas, y luego le dicen al gobierno, bueno, mire, yo voy a exportar, en consecuencia usted va a tener dólares, pero si usted el dólar no me lo paga a 10 pesos, sino me lo paga a 15 pesos. Si no, esto queda acá en los silo bolsas. Eso le hacían a Cristina Kirchner. Se dice que se supone que en este momento hay más de 10.000 millones de dólares en cosechas acumuladas. A Cristina no se las daban si no subía. Cristina no subió. Un gobierno popular lo que haría es muy sencillo. Va a los silo bolsa, expropia eso y le dice, bueno, mire señores, nosotros no somos ladrones. ¿Cuánto vale eso? Este es el precio de mercado, aquí tiene el dinero y aquí me llevo todo. Se terminó. Y en este momento los precios están bajos en el mercado mundial. La debilidad de Cristina era que no hizo eso, ni mucho menos. No se atrevía a confrontarlos. No se atrevió a confrontarlos. ¿Qué ha hecho Macri? Macri, que estaba efectivamente el dólar a 10 pesos, lo llevó en primer lugar a 13, 14, lo que sea. Ahora está ya a 15 y está apuntando hacia 16. Ayer estaba a 15, 30, etc. El primer anuncio que hace el ministro de Hacienda, Prat Gay, dice, bueno, dice, nosotros hemos liberado los cambios, todos los argentinos van a ser libres, no más esclavos, el que quiere comprar dólares va a poder comprar hasta 2 millones de dólares, el cambio va a ser libre, a partir de hoy ya empieza el cambio libre a 13 y pico, dice, y vamos a mantenerlo, dice, este precio, porque ya las grandes cerealeras han prometido que van a liquidar exportaciones cerealeras a razón de 400 millones de dólares diarios. Eso lo anunció el ministro. Al parecer las cerealeras le dijeron que sí, que iban a 400 millones. Pasa la primera semana
200 millones, 100 millones, 80 millones. ¿No aparecen los 400 millones? No. Entonces el gobierno dice, ¿qué hacemos ahora? Y dice, bueno, hay que empezar a hacer subir. 13.50, 14, 14.50, y todavía no. Cuando yo llegué hace 3 años era en 4. Claro, no, los están extorsionando. Sí. O sea, con lo cual, cuando dicen que hay un modelo de acumulación, no hay ningún modelo de nada. Macri les dio a 13, y ahora dice, no te doy nada, si no me das 15, 16, 17, no te doy la cosecha. La cosa es más compleja, ¿por qué? Este idiota de ministro de Hacienda, que no es idiota, es un sinvergüenza, dice, bueno, ponemos el dólar a 13 pesos, yo qué sé, 13.50, y con eso enseguida va a exportar, va a haber lluvia de dólares. Y por supuesto, inmediatamente subió la tasa de interés al 38% anual. ¿Por qué hace eso? Porque hay otro grupo de intereses, que es el que está conectado directamente, este ministro Prat Gay, que son los grupos financieros puros, es lo que acá llamamos la finanza pura, y que arman lo que nosotros llamamos bicicleta financiera. ¿Qué es una bicicleta financiera? Bueno, muy sencillo. Yo tengo dólares, quiero a la Argentina porque soy bueno, entonces traigo los dólares a la Argentina, los vendo, suponte tú, a 15 pesos el dólar. Muy bien, 15 pesos. Tomo mis pesos, los coloco en el mercado interno. Suponete que los coloco al 30%, que es lo que está rigiendo ahora. Después te voy a explicar por qué bajó de 38 a 30. Los coloco al 30%. La evaluación va a seguir un poquito, ¿no es cierto? Entonces al final yo voy a volver a tener el 30%, pero en pesos. Entonces yo vuelvo a comprar dólares. Cuando vuelvo a comprar dólares ya se devaluó el dinero, pero no lo suficiente como para que yo no gane algo. El cálculo que se estaba haciendo era que con el dólar a 14 pesos más o menos y la tasa de interés al 30, lo que le quedaba limpio al que hacía una bicicleta financiera de un año, que ahora te voy a contar, hicieron otra cosa que fue a cortarla, ganaba más o menos entre 7 y 8% anual en dólares, cuando en Estados Unidos se está pagando menos del 1%. O sea, una ganancia, eso se le llama la bicicleta financiera. Para eso, bueno, tenés que esperar un año que te dé, pero lo que hicieron ahora es que no hay obligación de tener más de 4 meses el dinero depositado, o sea que se pudieron acortar. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí está la primera contradicción. El de la bicicleta financiera, él quisiera que si compró los pesos a 15, cuando tenga que volver a comprar dólares, esté por lo menos a 16, yo qué sé, no a 20, porque pierde todo, al final no gana nada. Pero el ganadero, exportador, agroganadero, exportador de cereales, quisiera que esté a 20 para ganar más. Entonces, lo de la bicicleta financiera le viene bien la devaluación porque pueden colocar su dinero fácilmente en el mercado, pero no que se devalúe tanto, porque entonces al final no ganan nada. Los otros sí quieren que se devalúe tanto. Entonces hay unas pujas en estos momentos entre los grupos agroexportadores puros y los financieros puros. Pero además hay complicaciones porque hay grupos que son al mismo tiempo financieros y agroexportadores. Bueno, lo que hacen es maximizar su beneficio con sus distintas inversiones. Entonces es una pelea de bandidos. Eso es lo que en este momento se está dando ese proceso, es muy gracioso. Además hizo otras cosas Macri. Por ejemplo, los grandes supermercados, que no son muchos, son 4 o 5 que controlan prácticamente el mercado argentino, son 4 o 5 grandes supermercados, como Carrefour u otros, ¿no es cierto? Entonces ellos también piden lo suyo, porque si le da esto a los agroexportadores, si le da esto a los mineros, a los financistas, ¿a nosotros qué nos da? Y si no, a ustedes lo que les doy son libertad total de precios. Muy bien, muy bien. Suben los precios como locos. Porque la carne, cuando te digo yo que la carne está a duplicado en los precios, eso no quiere decir que el terrateniente ganadero a él gane ahora el doble. Probablemente gane un 30% más, no el doble. Pero el otro, el del supermercado, sube los precios todo lo que quiere. No hay más control de precios. El único control de precios que hace ahora Macri fue que te da una aplicación para que pongas en tu celular, y ahí los supermercados están obligados a poner cuáles son sus precios y vos podés elegir ir al supermercado donde está el precio más bajo. Bueno, una estupidez absoluta, ¿no? La inflación digitalizada. Entonces, ahora, a Macri lo está perjudicando porque la suba terrible de precios, que son colosales, hace de que los sindicatos, las grandes burocracias sindicales, Macri los corrompió
dándole lo que sería el manejo de las obras sociales, que es una cantidad de miles de millones de pesos, y esos tipos no quieren hacer huelgas, pero la gente le bajó sus salarios reales a 40, 50%, no pueden aguantar más. Entonces están pugnando por hacer subir sus salarios, los salarios van a terminar subiendo algo. Macri quiere que no suban más ahora de un 20, 25%, por ahí van a terminar subiendo más. Ahora, si suben los salarios, sube todo, los grandes exportadores dicen, bueno, quiero que se devalúe más. Entonces hay todo un círculo vicioso en que están metidos estos tipos. Como vemos también que Macri ha parado la construcción de grandes obras públicas, por ejemplo. Y dice que hay una cifra de unos 100.000 millones de dólares. No, eso es la transferencia que ha hecho. Sí. No, el tema de la obra pública fue el siguiente, que en este paquete que ha hecho Macri, una manera que ellos tienen, porque otro de los reclamos que hay de los grandes grupos industriales concentrados, algunos que son grupos industriales exportadores, y también, bueno, de los productores agropecuarios, mineros y todos en general, tocó el contrato asalariado que quiere que bajen los salarios reales. El salario real mínimo en la Argentina, cuando se fue Cristina Kirchner, estaba más o menos a $600. Ese era el salario mínimo. Y de ahí para arriba. Ellos lo que están haciendo, por ejemplo, con esta devaluación del 50%, ya es bajarlo a 450, $440. Ellos lo que están diciendo, incluso lo ha dicho el ministro de Trabajo directamente, bueno, que hay salarios en otros lugares, en Brasil, en Venezuela, que están a $300. Entonces ellos quieren reducir los salarios. Una manera que ellos tienen para reducir los salarios y que no tengan las huelgas todos los días cada vez más terribles, es provocar desocupación. La desocupación reduce la combatividad sindical. Entonces ellos, lo primero que hizo el gobierno fue empezar a echar empleados públicos. En estos momentos se considera que son más de 30.000 ya empleados públicos que fueron expulsados, y por el otro lado ha habido como una mirada, diríamos, benévola del gobierno a las empresas privadas que echan gente también. Se aprovechan. Claro, eso empezó a generar un cierto pánico, y la idea que ellos tienen que eso, la devaluación más eso, va a hacer de que las peleas obreras por aumento de salario no van a ser tan fuertes si empieza a crecer la desocupación. La desocupación estaba, cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno, entre el 6 y el 7%. En los círculos reducidos del gobierno, ellos sostienen que una desocupación viable en la Argentina sería una desocupación del 15%. Entonces hay una recesión provocada y una desocupación provocada. Ellos están provocando recesiones y desocupación, que es una manera de comprimir violentamente los salarios. Que es la pelea que va a haber en este primer semestre del año, va a ser esa. Si se pueden realmente o no comprimir los salarios. Los fondos buitres también hablan de que hay un arreglo entre el Estado argentino y ese fondo especulativo de Estados Unidos. Ahí hay un doble problema. Bueno, conoces cómo es el tema de los fondos buitres, ¿no es cierto? Eso normalmente cuando un país entra en default, hay un grupo de altos especuladores, sobre todo estadounidenses, pero no solamente estadounidenses, que cuando el país entra en default, evidentemente los bonos de ese país, papeles de deuda no valen nada. Papeles que valían $100 se los puede comprar a $3. Y ahí los compran a $3 de un país que está en quiebra. Un país no queda en quiebra para toda la vida, en un momento determinado va a tener que refinanciar su deuda. Es lo que hace Grecia y lo que hizo la Argentina. Cuando se refinancia la deuda, normalmente lo que hace ese país es decir, bueno, muy bien, yo debía, suponte, $1 millón. No tenemos $1 millón, ofrecemos un refinanciamiento que implica pagar del millón, pagar, no sé, $700.000. O sea, lo que se llama hacer una quita. Sí. Entonces, dice, bueno, usted tenía, ¿cuánto tenía usted? $1 millón como acreedor, bueno, yo le doy 700.000. Usted que tenía 2 millones, le doy 1,5 millones. Bueno, y con eso se arregla, se hace una convocatoria de acreedores, se llega a un acuerdo y se paga. Más del 90% de los acreedores llegaron a un acuerdo con la Argentina, y quedaron lo que se llaman los fondos buitres, o sea, los que compraron a $3 el papel, y entonces lo que hacen ellos es ir a la justicia norteamericana, porque en muchas cláusulas de deuda, en la época acá de deudas colosales, se firmaba en los contratos de deuda
que frente a un diferendo tenía que arbitrar la justicia norteamericana, cosa que es una barbaridad, bueno, estaba escrito así. Entonces acuden a la justicia norteamericana inmediatamente falla a favor de ellos, y entonces ellos piden el pago nominal de los bonos, o sea, ellos compraron bonos a $3 y piden que se les dé $100. Se considera que lo que ellos estaban reclamando era ganancias del orden del 1000%. Los que compraron por 100, 150 millones de dólares estaban pidiendo 1.500 millones de dólares. Lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner fue decir, bueno, que no les pagaban nada, que les pagaban lo mismo que le habían pagado a los otros, que no le pagaban el 100%, y ahí hubo una disputa que duró un buen tiempo, incluso que se llevó a Naciones Unidas. Hay un fallo de Naciones Unidas condenando este tipo de maniobras, y eso se había transformado en una affair ya que iba a durar, yo qué sé, de disputa, incluso que iba a ser copiado seguramente por otros países, y que estuvo países ricos que apoyaron porque querían ser ellos el lugar donde se hicieran este tipo de arbitrajes y no en Estados Unidos, en fin, Francia, por ejemplo, este tipo de cosas. Ahora, lo que va a ocurrir es que, por supuesto, justicia norteamericana hace fallos arbitrarios que impiden que por ejemplo, que Argentina pudiera hacer licitaciones de papeles de deuda en los Estados Unidos, lo cual no perjudicó el financiamiento externo porque consiguió Argentina créditos de China, de un montón de lugares, no había problema. El gobierno de Macri dijo que la negociación había sido mal hecha antes de ser gobierno, que ellos iban a hacer una buena negociación. La buena negociación se la encargan a este ministro Prat Gay, que es un hombre de ellos, un hombre de los fondos buitres. Claro. Entonces lo que hacen es ahora decirle que les dan prácticamente todo, no solo a ellos, sino a otros acreedores que dicen, bueno, pero si ellos le dieron, me tienen que dar a mí también. Se llama los Me Too, ¿no es cierto? Bueno, entonces en total, ayer a la noche, hoy salió en los diarios a la mañana en Buenos Aires, lo que originalmente era una disputa de 1.500 millones de dólares, se ha transformado en una disputa mucho mayor. Y el gobierno dice ahora que va a pedir un préstamo de 15.000 millones de dólares para pagar estos fondos buitres. Y dice este ministro Prat Gay que es un buen negocio que hace la Argentina, porque en primer lugar paga esos 15.000 millones, en segundo lugar, gracias a que tiene eso pago, para lo cual va a tener que endeudarse, va a poder conseguir un préstamo que está gestionando de 10.000 millones de dólares para infraestructura. O sea, en realidad está armando una deuda de 25.000 millones de dólares. O sea, es un saqueo colosal. Que son los fondos buitres, esos grupos muy concentrados que han ganado especulativo en Estados Unidos, y ya sabemos cómo funcionan estas cosas, se pagan comisiones, ¿no es cierto? Mi cálculo, por lo que yo conozco de lo que fue aquí en la época de Menem, o que ha ocurrido en otros países con cosas parecidas, que si acá se está armando un negocio de 15.000 millones de dólares, acá hay comisiones, y deben ser del orden de los 100 millones de dólares, mínimamente. Se debe estar repartiendo, porque no te olvides que este es un gobierno democrático, se debe repartir democráticamente, presidente de la República, ministro. En la época de Menem privatizó una gran cantidad de empresas públicas en esa época, pero hoy en día no hay tanto tampoco para privatizar, para tener ingresos, para pagar esas deudas. Bueno, este es un tema del kirchnerismo y de Macri, porque en realidad Cristina no nacionalizó todo lo que había privatizado el gobierno anterior. Nacionalizó algunas cosas. La línea aérea, Aerolíneas Argentinas, retomó la administración de los ferrocarriles, nacionalizó, no estatizó, sino que nacionalizó parcialmente la empresa de petróleo, YPF. Esas cosas hizo. Pero, por ejemplo, la electricidad sigue estando en manos privadas. Muchas cosas que había privatizado el gobierno de Menem siguen privadas, todas. Entonces, realmente no hay mucho que privatizar. Hay algunas cosas, pero que yo no creo que lo haga de manera inmediata el gobierno de Macri, porque no tiene cómo hacerlo. Realmente la gran privatización que él seguramente debe querer hacer es el del sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio fue un gran negocio en la época de Menem, terminó quebrado totalmente, y cuando se quebró fue estatizado por el gobierno de Kirchner. Podrían reprivatizarlo, hay que ver cómo lo van a hacer. Porque es un negocio grandísimo. El negocio es doble, es el negocio de las cotizaciones para las jubilaciones,
Y hay otro negocio, porque en realidad lo que la ley anterior de privatización obligaba a las empresas privadas a invertir el dinero que tenían. Entonces compraban acciones de empresas. Muchas veces eran empresas que ellos comprando acciones se apoderaban de esas empresas, sobre todo una cosa muy complicada. Lo cierto es que en estos momentos hay una cartera de acciones de empresas que se está suponiendo que están por encima de los 30.000 millones de dólares, según como se cotiza. Algunos dicen que está superior a los 40.000 millones de dólares. Entonces Cristina Kirchner lo que hizo era mandó al Congreso una ley que impide vender esas acciones. O sea, 40.000 millones de dólares están congelados en manos de la administración de las jubilaciones. Es el gran negocio de Macri. Para hacer eso necesitaría derogar la ley. Lo hubiera podido haber hecho con un decreto de necesidad de urgencia, pero hubiera provocado un escándalo terrible. Lo va a terminar haciendo, hay que ver cómo lo hace, pero eso sería uno de los grandes negocios. Ellos piensan todo en términos de negocios. La incertidumbre económica para la clase trabajadora e incluso la clase media también ha tenido su efecto. Ahora estamos en la plena, estamos terminando las vacaciones en el Cono Sur a final del mes de febrero y dice que han habido muy poco turismo, o sea, una reducción grandísima. Ya se empieza a notar la recesión, ya estamos en recesión. Incluso el Fondo Monetario ha dicho que la Argentina este año va a estar en recesión. Suave, dice que va a ser menos 1%, todos saben que no puede ser menos 1 porque el consumo se va a contraer por lo menos un 5%. Una contracción de ese tipo del consumo en Argentina no puede compatibilizarse con una caída solamente del 1% del PBI. Yo calculo que por lo menos el PBI va a caer un 3% y si no va a caer más también. Ahora, ya lo que por ahora la devaluación, la suba de tarifas eléctricas, y todo eso que ha traído una suba de precios colosal, empieza a impactar sobre la población. Entonces, por ejemplo, ha habido una restricción del turismo interno muy fuerte. Ya las cámaras de comercio están indicando caídas fuertes en las ventas del comercio. Ya estamos en recesión. Todavía el grueso de la clase trabajadora, el grueso de la clase media no lo nota del todo porque está gastando sus ahorros. Muchos, por ejemplo, en clase media han estado entre las vacaciones, pensando que sí, que tienen problemas porque van a ver cómo arreglan su situación. Todavía no hay problemas graves, por ejemplo, del tipo de que alguien de clase media que vive en un edificio de departamentos no tenga para pagar la electricidad. Todavía no ha pasado, pero va a pasar. Yo creo que a medida que vaya avanzando el año, va a empezar a impactar la recesión. Y ahí vamos a ver cuál es la reacción de la población. Por ahora, el gobierno consigue frenar en parte el descontento, achacándole todo al gobierno anterior. Pero ya han pasado 2 meses, el gobierno anterior, pronto van a pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, eso se va a diluir. Bueno, mañana un paro, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, algunas otras provincias también. Todo el país, sí. El sector estatal y algunos otros sectores con magisterio van a salir a la calle. Hay un nuevo decreto sobre los piqueteros a la Corte de Ruta que hasta los periodistas dicen que no pueden acercarse donde está la pelea entre las fuerzas del orden y los manifestantes, los piqueteros. Sino tiene que tener una distancia más o menos, allá como uno va a elegir eso, yo no entiendo, pero bueno, ¿qué realmente va a pasar? ¿Cuál es mi opinión de toda esta historia? El gobierno ha hecho una ley terrible que no se veía algo parecido a la época de la dictadura militar. De que no se va a poder, si alguien, grupo por una protesta social cortan una ruta, ha dicho la ministra de Seguridad que entre 5 y 10 minutos le van a dar para que desalojen y si no los van a atacar. Los ataques que se han dado desde que subió Macri es con balas de goma. Desalojaron miles de familias sin techo con balas de goma y... Pueden llegar, todavía no han matado a nadie, pero si siguen así van a terminar matando gente y además... Sabemos cómo funciona la policía se enardece y empiezan a tirar balas de plomo.
Va a haber muertos si esto sigue. Pero mira, yo lo que como yo veo este tema, ellos han dictado un protocolo de la protesta social. O sea, eso quiere decir de que no se pueden cortar rutas, no se pueden cortar calles, nada. Si alguien está disconforme puede protestar, se para en la esquina y grita. No hay que hacer mucho ruido porque por ahí eso también puede perturbar a la gente. Puede golpear las puertas de televisión, de Diario Clarín pidiendo que lo escuchen y bueno, por ahí en 10, 15 años consigue que alguien lo escuche. O sea, acá llamábamos en una época que los argentinos decíamos teníamos libertad para morirnos de hambre. O sea, la gente va a tener libertad para morir de hambre. El que quiere estar contra el gobierno no va a tener ningún problema, no va a ser perseguido por eso. Lo único no va a tener dónde expresar. Si quiere expresar puede ir preso. Mira, mi padre, un hombre muy experimentado. A veces yo cuando era chiquito ponían alguna comida muy rica y yo quería comer todo. Y él me decía, ojos grandes, estómago chico. Como que era más lo que mis ojos querían comer que lo que mi estómago podía aguantar. Acá en una cierta época, cuando había algún economista muy reaccionario, presentaba un programa económico, algo como lo que está aplicando ahora Macri, a veces estábamos en alguna mesa redonda y aparecía algún neoliberal que decía, sí, lo que hay que hacer es bajar los salarios, liberar el comercio, prohibir las huelgas, alguna locura de esa. Bueno, a veces nos enojábamos, pero otras veces uno no tiene por qué enojarse con todo el mundo. Entonces le decíamos, bueno, mire, por ahí su programa es coherente, pero le voy a hacer una pregunta y eso tal vez puede terminar de cerrar si su programa es coherente o no. ¿Cuántas divisiones militares tiene usted a su mando? Porque según la cantidad de fuerzas militares va a poder o no aplicar este programa. El caso de Macri yo creo que es lo mismo. El tipo lo que quiere es prohibir la protesta social. Sí, puede decretar la prohibición. Si la gente protesta va a tener que reprimir. Bueno, él tiene que saber que si hace eso va a tener que empezar a matar gente. ¿Es que él le van a responder las fuerzas de seguridad para una cosa de ese tipo? No sé. La última experiencia que tuvimos fue el año 2001, diciembre del 2001, el presidente de la Rúa, en el momento la gente había salido a las calles, y él llama al comandante del ejército, de la gendarmería y creo que de la marina también, los convoca y les dice que él va a movilizar las Fuerzas Armadas para reprimir el desorden. Y los militares le dicen, bueno, perfectamente, señor presidente, pero nosotros para eso esperamos orden del Congreso de la Nación. Los militares les había ocurrido que hicieron 30.000 asesinatos y los que los instigaron para hacer los asesinatos no fueron presos, ellos fueron condenados. Los civiles, grandes empresarios, esos que todos andan por ahí lo más contentos, entre ellos el padre de Macri, que fue gran cómplice de la dictadura militar, socio del almirante Macera, todo eso, miembro de la logia PDUE, el padre de Macri. Bueno, entonces hay que ver si van a poder hacerlo. Y por el otro lado, hay un fenómeno, que es que si el movimiento de masas es muy grande, hay que ver la capacidad que tiene la policía para reprimir eso. La policía puede reprimir, son grupos chicos, pero si el movimiento de masas se despliega y es muy grande, cuanto más grande el movimiento de masas, menos violencia hay. Porque cuando aparecen, no sé, 100.000 personas, la policía no se atreve. O por ahí hace algo y se escapa. Nosotros lo vimos eso en Buenos Aires en el 2001. Empezó la represión, pero cuando la gente iba más y más y más gente, la policía se replegó. Entonces, el plan económico que está empezando a aplicar Macri, ¿qué tiene a su favor? Los grandes medios de comunicación. Con eso puede engañar a la gente durante un cierto tiempo, pero hay un momento, hay un punto en que la gente no paga la luz con propaganda virtual, que no puede poner dentro de la cacerola de la comida un mensaje de televisión. Tiene que poner carne, tiene que poner arroz. Y cuando no puede poner arroz, ahí empiezan los problemas. Eso no se arregla con la televisión. Eso se arregla con represión. Es que en ese nivel ellos van a poder hacer represión. Mira, yo diría que un poco para sintetizar todos, como he dicho, yo en estos días estoy escribiendo un artículo que me han pedido sobre la coyuntura argentina.
precisamente este debate que hay sobre si es un modelo, no hay un modelo, todo eso, y qué teoría se puede aplicar. Y uno trata a veces de, cuando es un trabajo para un medio académico, de usar alguna teoría científica. La gente escucha más que si cuento esta historia de que no es ni fácil ni difícil, sino inútil, se ríe, pero dice esto no es científico. Entonces yo diría que un poco la coyuntura argentina actual, una manera de entenderla con alguna teoría sencilla es lo que es la teoría del caos. La teoría del caos considera muy brutalmente, porque es más sofisticada, digamos, pero muy sencillo, que hay tres tipos de sistemas. Los sistemas estables, que son sistemas que por más que uno los sacuda van siempre al equilibrio. Se desequilibran, viene una tormenta, pero después se calma la tormenta y se vuelve otra vez a como estaba antes. Esos son sistemas estables. Después están los sistemas inestables, que son sistemas que por más que uno los quiera equilibrar, no hay cómo equilibrarlos. ¿No es cierto? Es, por ejemplo, si yo arrojo con una pelotita en un tobogán, por ahí en algún momento encuentra algún lugarcito y la sopla un poquito y sigue cayendo. O sea, no hay manera de que estabilice su trayectoria. O sea, hay sistemas estables, sistemas inestables, y hay sistemas caóticos. Los sistemas caóticos no son ni estables ni inestables. Tienen un polo de estabilidad, o sea, un lugar de un punto de equilibrio, que es lo que en teoría de caos se llama un atractor, ¿no es cierto? Y luego fuerzas de desorden. Entonces son sistemas que ni se desordenan completamente, ni se equilibran completamente. Son sistemas caóticos. Esto en física puede perpetuarse durante mucho tiempo. En realidad la teoría del caos se descubre, digamos, se empieza a reflexionar sobre eso a partir de fenómenos meteorológicos, ¿no es cierto? Pero en una sociedad no puede mantenerse permanentemente entre el orden y el desorden, el orden y el desorden, el orden y el desorden. La situación actual es esta en Argentina. ¿Cuál es el atractor? El atractor sería no un modelo de acumulación agro, minero, exportador, eso, sino un modelo mafioso fascista. Un modelo de depredación, de rapiña, de represión, que tendría cosas del tipo del modelo mexicano, por ejemplo, o de Colombia, pero de México básicamente. Pero yo todo eso lo encuadraría dentro de lo que es la doctrina de la guerra de cuarta generación, ¿no es cierto? Recesión para siempre, digamos, o sea, nunca más crecimiento económico, empobrecimiento progresivo de la población, degradación y un sistema. Eso requiere tiempo, eso no se hace en 24 horas, requiere una articulación represiva muy dinámica para hacerlo, un sistema mediático que responda a eso. No es imposible en teoría hacerlo, en la práctica es extremadamente difícil, ¿no es cierto? Ese es el atractor. Lo otro es el caos completo o el desorden completo. Entonces el gobierno de Macri, desde que asumió, oscila entre una cosa y la otra. O sea, toma medidas que son contradictorias una con la otra, pero que sirven para la rapiña, provoca inflación, con lo cual provoca desorden, con lo cual provoca protestas sociales. Como las protestas sociales lo suponen que van a crecer, crecer, crecer y crecer, buscan corromper dirigentes sindicales, no sirve porque los llamados movimientos sociales no responden a los dirigentes sindicales. Entonces, ¿qué dice? Reprimimos. Hace ya un mes que vienen diciendo que van a hacer un protocolo de protesta social. Este protocolo, de que nadie se puede cortar una calle, no se puede cortar una ruta, hay que pedir permiso a la policía para cualquier protesta, etcétera. La gente que dice, protestamos igual. El secretario de Seguridad convocó a la Asociación de Trabajadores del Estado ayer para ver qué pasaba con las movilizaciones de mañana. Y los tipos, ya envalentonados porque hay mucho apoyo popular, le dijeron, mire, nosotros vamos a hacer la protesta social. Ustedes hagan lo que quieran hacer, pero nosotros vamos a salir a la calle. Los transportadores. Le dijeron los trabajadores del Estado, le dijeron, nosotros vamos a hacer eso. Ustedes que quieren, nosotros además desconocemos el protocolo que ustedes hablan, el derecho democrático a la protesta. Nosotros vamos a hacer, ustedes hagan lo que quieren hacer, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Bueno, chao, buenos días, saludaron, se fueron. Y bueno, vamos a ver qué hacen. Mañana se va a ver qué va a pasar. Yo creo que tampoco hay que ilusionarse que mañana va a haber una revolución popular. No. Yo creo que es una primera acumulación de fuerzas.
Empezamos con algunos cortes de ruta, algunas protestas que fueron violentamente reprimidas. Hubo experiencia, porque por ejemplo, hubo esa protesta de trabajadores de la empresa Cresta Roja, fue brutalmente reprimida. De pollo. En la empresa de pollo. De pollos. Después hubo una protesta de trabajadores de la Municipalidad de La Plata que habían sido echados a la calle, fueron violentamente reprimidos y ahí empezó a cambiar la cosa. Porque cuando pasó eso, los trabajadores estatales de otros lugares, movimientos sociales y todo, hicieron una gran marcha, cortaron rutas y dijeron, bueno, hemos cortado ruta, vengan ustedes a reprimir, a ver qué pasa. No reprimieron. Y hoy a la mañana el gobierno sacó un comunicado diciendo que la policía va a alejarse de los lugares donde esté la marcha de la Asociación de Trabajadores del Estado. Entonces mi papá decía eso, ojos grandes y estómago chico. Vamos a ver es decir, va a haber el juego de fuerzas. Es que el movimiento popular puede acumular fuerzas como para a estos tipos. Y vamos a ver, ellos juegan a que no. Han empleado la disuasión, han empleado la corrupción, han empleado la represión. A este nivel de descontento social en crecimiento, lo que van a tener que aplicar es dosis crecientes de represión. Y puede ocurrirles, como ya ocurrió en el año 2002 con el gobierno de Duhalde, que era un gobierno provisorio, él quería cortar de una vez por todas la protesta social y organizar una violentísima represión que, como suele decirse acá, sirviera de escarmiento para que nadie más saliera a las calles. En unos 40, ¿no? Eso no, fue a mediados del 2002, hubo 2 asesinatos muy terribles, lo de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y eso significó el fin del gobierno de Duhalde. Si llega a haber mañana un muerto, 2 muertos, yo creo que es el principio del fin de Macri. Hay mucha gente que es probable que mañana vaya a las marchas o que ni vaya, pero que si llega a haber muertos van a ir a la calle. Yo he hablado con gente que me ha dicho ayer, antes de ayer, cuando todavía no se sabía bien qué iba a pasar, si iban o no a aplicar el protocolo. Ahora dicen que no lo van a aplicar para la marcha, pero sí para los cortes, no se sabe. Entonces dijeron, no, si aplican el protocolo vamos a la marcha. Mirá, te corto con esto, había un tipo, viejo dirigente político argentino que se llamó Perón, que él decía que el pueblo argentino es un pueblo manso. Y él decía, mire, dice, el pueblo argentino, porque era un viejo que hablaba de esas tipo tonterías, no era tan tonto, decía, el pueblo argentino es un pueblo manso, dice, es como un gato, dice, el pueblo argentino es igual que un gato. Él siempre le gustaba hacer comparaciones con los gatos, ¿no? Sí. Siempre hacía con los gatos. Dice, como un gato, dice, usted entra a una casa y se encuentra un gato, un gatito, y dice, gato piojoso, le grita y el gato se escapa. Se escapa, pero se queda por ahí. Sí. Y usted dice, pero qué gato atrevido, y va, dice, y lo corre al gato, y el gato se escapa, pobre gato desesperado. Usted le encuentra, le tira al gato eso, y lo acorrala al gato, decía Perón. El gato ya se mete dentro de la cocina, ya no tiene dónde escaparse el gato. Ya, este gato ahora lo voy a matar. Es en ese momento en que el gato se transforma en una bestia terriblemente feroz. No se le ocurre hacerle nada al gato en ese momento. Así el pueblo argentino cuando se... Mirá, mi generación aprendió, cuando yo era muy chiquito, yo salía del colegio primario, fue el golpe de 1955, que tenía un cierto parecido con lo que está pasando ahora, así había mucho fascismo de clases medias, mucha revancha. Se había dictado lo que se llamaba la Ley 4161, un golpe militar que se llamó Revolución Libertadora, que se había producido para traer la democracia a la Argentina. Y dictó el decreto Ley 4161, por el cual si tú decías la palabra Perón, ibas en prisión inmediatamente. No se podía decir la palabra Perón, no se podía decir la palabra Evita, no se podía cantar la marcha peronista, por supuesto. Represión tras represión, y se llegó incluso a fusilar gente. Ya los fusilamientos fueron en 1956. Hubo desapariciones, represión. ¿Qué decían? Y bueno, por estos negros de mierda que vayan a trabajar. Y la gente aguantó, resistió como pudo.
El tipo que había ordenado los fusilamientos en el 56 era un general de la nación llamado Pedro Eugenio Aramburu, que cuando la esposa de uno de estos generales que fusilaron, un levantamiento militar que hubo, ¿no?, junto con un grupo civil, que los iban a fusilar, la esposa le pidió al presidente audiencia para que no fusilen al marido. La respuesta del edecán fue: el general no la puede atender porque está durmiendo la siesta. Y lo fusilaron al general Valle, al cual lo acusaban de ser un militar fascista. Yo, por razones personales, conocí mucho a la hija del general Valle, que me mostró las medallas que le había dado la resistencia francesa al general Valle, porque él había sido attaché militar del gobierno argentino en Francia en la época de la ocupación alemana, y era un colaborador con la resistencia francesa, había trabajado con la resistencia, incluso había hecho viajes muy peligrosos a Alemania y había sacado gente de Alemania aprovechando su pasaporte diplomático. A este general Valle lo habían fusilado y los Clarín en ese momento decía que era un militar fascista. Pasaron los años y llegamos a fines de los años 60, y un grupo de chicos de 18 años, 20 años, secuestran al general Aramburu. Se llamaba el Comando Juan José Valle, le hicieron un tribunal popular y lo fusilaron. O sea, yo diría a Macri que tenga cuidado, que el pueblo argentino no es como todos los pueblos, ningún pueblo quiere la guerra, ningún pueblo quiere la violencia. La violencia es el último recurso. Cuando no te queda ningún recurso, ahí acudes a la violencia. ¿Por qué? No solamente porque los movimientos populares, el pueblo es generoso, quiere la libertad, sino porque además sabe que cuando hay violencia muere más gente del lado del pueblo que del otro lado, por la sencilla razón de que son más. Es la mayoría, muere más la mayoría que del otro lado. Entonces no. Ahora, que tengan cuidado, porque si al pueblo no le queda otra alternativa, el pueblo se enardece. Y entonces, esto que yo te digo del general Valle y de Aramburu, yo lo estaba contando los otros días, y le contaba también a una persona que estaba muy enardecida, porque acá hay toda una cosa de fascismo de clase media, ¿no? Y le conté esa anécdota, y le conté otra también, y con eso tal vez cerramos, que es que yo mi primer exilio, yo cuando me tuve que escapar de la Argentina, ¿no es cierto?, en el 76, el primer lugar donde me recibieron y me dieron de comer y todo eso fue en Yugoslavia. Era Yugoslavia de la época del mariscal Tito. Entonces, yo estando en Yugoslavia, me empecé inmediatamente a enterarme de la guerra de liberación que le hicieron contra los nazis, que murió más de 1 millón de yugoslavos. Yo creo que en proporción de lo que era la población, de haber sido comparada a la de Argelia, más que en la Unión Soviética. La Unión Soviética murieron 27 millones, pero la población, ¿cuánto eran? 200 millones, creo. O sea, bueno, terrible. Lo que yo me enteré de un tema que la gente del gobierno medio me lo contaba, y no me lo contaba verdaderamente del todo, que es que si hay una alta burguesía cruel y terrible en Europa, es la alta burguesía croata, y sobre todo de Zagreb, que tiene una tradición, yo diría, plurisecular de crueldad. Hay historias de toda clase de esa burguesía citadina terrible, ¿no? Y se había caracterizado durante la Segunda Guerra Mundial por terribles crímenes, ¿no es cierto? Aliado con Hitler también. Hitler, su jefe era Ante Pavelić, ¿no es cierto? En Jasenovac, que es el gran campo de concentración en Yugoslavia, se dice que murió más de 300.000 personas, cosa terrible. Y si entonces un pueblo que sufrió el martirio y la represión de los nazis, era el pueblo campesino de la Croacia, ¿no es cierto? Entonces hay un momento en que los alemanes son derrotados, se empiezan a replegar y abandonan Zagreb. Hay una controversia histórica que nunca se ha saldado, que es por qué el ejército revolucionario, guerrillero, de liberación no entró inmediatamente en Zagreb. Tardaron por lo menos 5 días en entrar. La argumentación oficial es que no entraron inmediatamente a Zagreb porque ellos no querían caer en una trampa, porque suponían que había resistentes fascistas
y que lo iban a hacer entrar en una trampa y que inmediatamente iba a contraatacar el ejército alemán. Eso es lo que yo dije, por eso demoraron hasta estar seguros del ejército alemán, estaba por lo menos a 200 kilómetros de Zagreb y recién ahí entraron. ¿Qué pasó en esos 5 días? En esos 5 días, el pueblo más pobre, más miserable, reprimido, campesinos, trabajadores, invaden el centro de Zagreb y hacen una masacre gigantesca de burgueses. Y su grupo fascista, Ustasha. Claro, yo le contaba acá a la gente que el pueblo hace justicia y a veces hace justicia de una manera muy terrible. Y eso Lenin decía que a gente que criticaba a veces al pueblo cuando ahorcaban a un terrateniente. Decían, eso que está haciendo el pueblo, que no lo juzga y nada, sino que simplemente lo adopta, ustedes dicen que es un acto de barbarie. Claro que es un acto de barbarie, pero ¿quién le ha enseñado a ese pueblo a defenderse de esa manera? Sí, sí. Ustedes. Ellos hacen lo que aprendieron a hacer y en la desesperación hacen eso. Entonces, yo creo que este es un gobierno que quiere ser un gobierno fascista, le gustaría ser, incluso Macri por su familia, es una familia de fascistas. Él se educó en eso, ¿no es cierto? El padre de él es un gran admirador de Mussolini, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como decía mi papá, ojos grandes y estómago chico, vamos a ver si lo puede hacer. Jorge, para rondar un poco esta interesantísima entrevista de tantas anécdotas y relatos y detalles tan importantes para entender esta situación tan compleja de Argentina, pero la derecha latinoamericana ha tomado, y no solamente latinoamericana, sino también la derecha internacional, y lo escuchamos en las diferentes agencias corporativas de noticias, ha tomado la ganancia, la victoria electoral de Macri el año pasado como un argumento de que justamente los gobiernos progresistas, gobierno de izquierda, ha fracasado en toda su economía, política, etcétera, en el continente latinoamericano, que la verdad que durante unos 10, 15 años ha sido el único continente en el mundo donde la izquierda ha avanzado. Esto es lo que tú cuentas ahora sobre el gobierno de Macri, las diferentes decisiones que ha tomado, es algo también que puede suceder en otros países. Hace 2 días ya Evo Morales, que es uno de los gobiernos más exitosos desde el punto de vista económico en América Latina, perdió el referendo sobre una reforma constitucional. Pero ¿dónde está el papel de la izquierda? Porque Chávez hablaba mucho de que ahora vamos a ganar las elecciones para ganar los gobiernos, que no es significante de ganar el poder. Ha dado una nueva experiencia, una nueva lección también a la izquierda en América Latina y la vigencia del marxismo como herramienta para también debatir y desarrollar también la teoría de la izquierda latinoamericana. El tema es por qué el progresismo llegó a los gobiernos en muchos países de América Latina. El progresismo llegó al gobierno en Bolivia, en la Argentina, en Brasil, en Ecuador y yo creo que también en Venezuela, sobre la base de lo que llamaron crisis de gobernabilidad. O sea, los regímenes capitalistas llamados neoliberales no podían gobernar más los países. O sea, había una crisis de gobernabilidad tremenda en Venezuela, lo que se llama desmoronamiento del Estado. Había una crisis de gobernabilidad tremenda en Ecuador, donde se sucedían los gobiernos. Había una crisis en Bolivia no había gobierno que pudiera estar más de unos pocos días y lo tumbaba. En la Argentina tuvimos 5 gobiernos en una semana, ¿no es cierto? Ahora, eso ocurrió, las derechas, para llamarlo de alguna manera, no podían gobernar más, pero eso no se tradujo hace 10 años, 10, 12 años, en revoluciones populares. Revoluciones populares quiere decir que se hubiera terminado con los pilares decisivos de los grandes grupos económicos. Que los Mendoza de Venezuela, que los Techín de Argentina, que eso hubiera desaparecido. Y que hubiera habido entonces economía popular. Eso se llama revolución popular.
dicho de una manera muy simple, de una manera técnica, si podemos hablar técnica, diríamos que ya empieza a ser un proceso de transformación de tipo postcapitalista. Eso no ocurrió, y el lugar donde más probablemente podía haber ocurrido al estilo clásico hubiera sido Bolivia en el 2005, pero no ocurrió. El pueblo llegó a controlar la ciudad de La Paz, pero no tomó el poder. En Venezuela ocurrió en última instancia algo similar, porque el sistema se desmoronaba, la pequeña insurrección que había intentado Chávez no pudo cuajar, pero luego eso no se transformó en una segunda insurrección, sino en elecciones por las cuales ganó el gobierno Chávez. A partir de ahí, todo el sistema progresista fue un sistema de transformaciones, de mejoras, de como uno le quiera llamar, al interior del sistema institucional. O sea, yo creo que el caso más caricatural es el caso venezolano, donde lo que Chávez anuncia es una transición al socialismo. Es muy parecido a lo que había anunciado Allende en Chile. El socialismo es una transición. El socialismo empieza cortando lo que serían los pilares decisivos de la sociedad de opresión, de la sociedad burguesa, y marcha hacia una sociedad libre, hacia una sociedad sin explotadores, a una sociedad sin Estado, en fin, es el gran ideal del comunismo, que es el ideal del socialismo. El socialismo es una transformación. Lo que el argumento de Chávez o de Allende en Chile era hacer la transición de la transición. Y esa transición de la transición, hacerla al interior del sistema institucional. Eso es Venezuela, eso es Ecuador, eso fue Argentina, eso es Bolivia, eso fue Chile, eso es. La lección fundamental es que frente a la caducidad y que a eso que vivimos nosotros hace 10, 15 años y que lo vamos a volver a vivir ahora, porque estos sistemas que se están instalando no aseguran la gobernabilidad, van a llevar a crisis sociales muy profundas. Es que eso se resuelve sobre la base de revoluciones populares. Hay que producir revoluciones populares. Solía decirse en otras épocas y se hablaba ya dándole un contenido a esas revoluciones populares, dándole un contenido socialista, ¿no es cierto? Revolución socialista o caricatura de revolución. Acá ni siquiera se ha hablado de revoluciones socialistas, sino de revoluciones en profundidad, revoluciones populares, pero ni siquiera se han dicho revoluciones, sino reformas institucionales. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que todavía en Venezuela esté hackeada por la especulación de gente que se sabe hasta cómo se llaman y hasta salieron los canales de televisión para hablar a la gente, como Mendoza? ¿Cómo puede ser que no se lo expropió? ¿Cómo puede ser que los grupos fascinerosos disponen de medios de comunicación, de dinero, de todo, para poder armar esas elecciones con manipulación y no haya verdaderamente poder popular, poder ciudadano? ¿Por qué en Cuba no van a hacer eso? ¿Por qué en Bolivia? Yo no estoy hablando ni de Ecuador, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Uruguay, de Bolivia, que es el otro caso. ¿Cómo en Bolivia seguimos todavía dependiendo de un referéndum con los medios de comunicación en contra, con los norteamericanos haciendo... Ahí tendría que haber habido poder popular hace 10 años. Poder del pueblo, de las comunidades. O sea, las comunidades tienen que haber tomado el poder. Y si alguien quiere discutir el poder político, se vaya a trabajar a la comunidad. Si el señor Doria Medina, que ahora él quiere ser futuro presidente de Bolivia, él tiene que haber sido a una comunidad y a hablar con la gente y a trabajar, porque ahí en la comunidad hay que trabajar, que no trabajan lo miran mal la gente. Entonces, yo creo que la lección fundamental es que frente a las crisis de gobernabilidad, esas crisis no se resuelven con aspirinas. Supongamos, para decirlo en términos muy concretos, ya que estamos aquí en Buenos Aires, en la Argentina lo que probó los Kirchner fueron que no puedes hacer ni siquiera ninguna reforma importante si tenés la mafia judicial y la mafia mediática que te lo impiden. La mínima reforma, no te estoy hablando de una reforma ni siquiera estructural muy profunda, algo democrático, sencillo, como es medios de comunicación al alcance de más o menos, ni siquiera de todo el mundo, de una gran cantidad de grupos. Para hacer eso necesitas democratizar la justicia. No puede haber justicia mafiosa, tiene que haber justicia democrática. Para eso no puede ser un medio de comunicación que bombardean todo el día y condicionan todo, tiene que haber medios de comunicación democráticos. Entonces, para poder conseguir una mínima democracia comunicacional,
algunas reformas económicas mínimas, en realidad hay que producir una revolución popular. A esa es la conclusión que llegamos. Había un autor, un polaco, de los años 50, que escribió un libro que mi generación lo leía mucho, que se llamaba Tres que hicieron la revolución, Bertrand Wolff, un gran autor, que después fue retomado por otros, increíble personaje, porque yo vuelvo... Algunos también, incluso gobernantes de los países, de los partidos progresistas, de los gobiernos progresistas, han querido o han hecho una otra forma, una contradicción entre un partido del pueblo y la ley, o sea, la teoría de Lenin del partido, y a una contradicción contra el papel que tienen los movimientos sociales, o sea, los movimientos populares y las masas organizadas. Pero en este momento, por ejemplo, el partido Frente Sandinista, que tiene un partido de 1 millón de afiliados, que es un partido muy fuerte, se muestra que el papel que tiene el partido es muy importante y central también, no solamente en la defensa de un gobierno progresista, la reforma que hace ese gobierno, como en el caso del gobierno sandinista en Nicaragua. Entonces, exactamente, que mientras un partido socialista en Venezuela fue creado desde arriba, y bueno, la base ha tenido muchos problemas también internas, y hay mucha crítica que surgió ahora después de la derrota de ¿cómo se llama? Las elecciones en Venezuela del Parlamento. Fue una derrota humillante prácticamente. ¿Qué experiencias y qué conclusiones sacamos justamente de los últimos 15 años aquí en América Latina, de los diferentes gobiernos progresistas, y el papel que tendría que tener un partido? Yo creo que es un poco lo que estábamos hablando, porque así como el programa o el objetivo no era la revolución popular, no era terminar con las bases del sistema, sino reformar. El poder del Estado, por ejemplo. Claro, sino reformar el sistema, reformar el Estado, no cambiar de Estado, que eso es una revolución, cambia de Estado, como ocurrió en Cuba, ¿no es cierto?, en el 59, cambiaron de Estado. No es eso. Entonces, en consecuencia, el partido que se arma es un partido de Estado, que se arma de arriba para abajo. Y los partidos que se arman del Estado de arriba para abajo son partidos prebendarios. El MAS en Bolivia es eso, es un partido del Estado, es un partido del gobierno, no es un partido que surgió de abajo para arriba. En Venezuela también, no es un partido que surgió, digamos, del pueblo y que es el pueblo el que lo mantiene. Es un partido que prácticamente lo armó Chávez desde arriba, que incluso quería obligar a partidos de izquierda que se metan ahí adentro, casi autoritariamente le quería obligar a meterse ahí. Entonces eso es el primer tema, digamos, que es cierto de que la garantía no es el gobierno, la garantía es que haya un movimiento popular, y sobre todo un movimiento popular organizado, que se llame partido, que se llame movimiento, como se quiera llamar, pero es eso, con ideas y con objetivos muy claros. Pero eso no puede ser una organización estructurada del Estado. El Estado es siempre un poder opresor, así sea un Estado popular, también es opresor y también es corruptor. O sea, podría contar anécdotas, ya no tenemos tiempo, pero cuando yo tengo experiencia de países de Europa del Este, de gente que había arriesgado sus vidas, que había muerto su familia en las guerras y todo, y que decía que sus allegados se habían transformado en gente corrupta. Porque una cosa es estar peleando y otra cosa es estar sentado en un escritorio todos los días, van cambiando las costumbres, uno empieza a aumentar de peso, ¿no? Además los años pasan. Entonces lo único que permite la no degradación es el movimiento popular, es la autoorganización popular, eso que Marx llamaba la autopraxis histórica, ¿no es cierto? Es eso, y eso tiene que estar por encima del Estado. Eso, que llámese movimiento, llámese partido, lo que se le quiera llamar, yo no me voy a poner a discutir sobre eso, porque hay gente que no le gusta la palabra partido. No les gusta, le ponemos otro nombre, no hay ningún problema. Tomó cuando Marx, lo primero la liga, se llamaba liga, no se llamaba, la palabra partido no existía, no hay problema. Pero eso tiene que ser ideas muy claras y autoorganización popular. Esa es la clave. Si eso no existe, entonces inmediatamente eso degenera. La derecha, las campañas terribles que hizo en Bolivia acusando al gobierno de corrupción. Por lo tanto, no vemos lo que es esa derecha, ¿no es cierto?
pero a veces tomó casos que eran reales, de funcionarios que aprovechaban y robaban o yo qué sé las cosas que hacían. Ahora, si hay autoorganización popular, si hay verdadero poder popular, a ese funcionario no lo designa Evo Morales, lo designa la gente desde abajo. Entonces ese tipo puede ser que haya igual corrupción, pero ya es más difícil, pues ya está mucho más controlado. Yo diría que cuanto más democracia popular hay, cuanto más democracia de base, más democracia directa, hay menos corrupción. Si a eso le quieren llamar socialismo, le llamemos socialismo. Yo le llamo socialismo. Otros no le quieren llamar socialismo, que no le llamen. No hay problema, vamos a pelear por una palabra. Pero digamos, la base es esa, ¿no es cierto? Transformaciones estructurales profundas y la garantía política es la autoorganización popular. Eso no ocurrió en Venezuela, eso no ocurrió en Bolivia y por eso estamos pagando las consecuencias. Ni que hablar de gobiernos progresistas mucho más suaves como el de la Argentina, ¿no es cierto? Donde todos decían, todo se hace con Cristina, nada sin Cristina. Bueno, ahí está el resultado. O sea, el resultado es nada. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y realmente ha dado durante una hora y media, ¿no? Una clase sobre esto y te agradecemos muchísimo. Y mañana, bueno, vamos a estar en la calle a ver qué pasa mañana y va a ser muy interesante la expresión y la reacción del pueblo. Esta es la primera manifestación. Vamos a ver qué pasa. Si la cosa anda bien, la gente se va a animar y va a haber más, por eso el gobierno está intentando de asustar, van a hacer distintas cosas para que no se concentre la gente. Ellos mismos van a cortar alguna ruta para que la gente no entre. Vamos a ver qué hacen. La televisión va a empezar desde esta noche, asustando, diciendo que se sabe que hay grupos que quieren, no sé, incendiar, para que la gente se asuste y no vaya. Bueno, mañana vemos el resultado. Muchas gracias, Jorge.